No, sobre los exámenes, donde dice que los exámenes van a ser en forma presencial. Interesante. Sí, la vi. Bueno, las fechas son las que estaban establecidas, 21 y 25, para matemática y física, y el taller va a ser virtual. Llegado más la fecha, si tienen alguna consulta, lo vamos viendo en las clases o en el grupo. Yo después, cuando lleguemos más a esa fecha, le dejo el grupo libre para que nos organicemos. Tienen que prestar mucha atención al turno, ¿sí?, en el cual tienen que rendir. Solo una consulta. ¿Se podrá tener materiales o fórmulas en el examen? Lo hablamos con los profes, a ver qué me dicen. Porque como vamos a estar todos los profes juntos, tiene que ser una decisión de todos. Una pregunta, ¿dónde está la fecha del examen? En la plataforma tiene que figurar. Yo igual tengo acceso solamente a matemática porque no estoy en física ahora, pero tendría que figurar en las dos. Las fechas son 21 de febrero matemática, que es lunes, y viernes 25 física. Perfecto, gracias. No. Bueno, lo que vamos a ver hoy son diferentes tipos de ecuaciones. Lo primero que vas a ver es ecuación de primer grado. Cuando nosotros hablamos del grado de la ecuación, estamos haciendo referencia al exponente al cual está elevada la incógnita. Cuando nosotros resolvíamos al principio algún problema, tal vez se acuerdan del submarino que fijaba la x y sacaba la profundidad, eso era una ecuación de primer grado, porque la x implícitamente o a escondidas estaba elevado al exponente 1. Después de esta pantalla viene lo que se llama ecuación de segundo grado, entonces ahí la x va a estar elevada al cuadrado. Y el proceso de resolución puede cambiar en ese caso. Algunos de los ejercicios que tienen que entregar como actividad, que son los referidos, le dan un enunciado y les piden que transforme ese enunciado en una ecuación para poder resolver. En este caso, ¿qué se le ocurre plantear para resolver este enunciado? Siempre a través de una ecuación que tenga la x y la pueda despejar. Sería como x más 3 más 37. Por más Parecido. 24%. Primero, la incógnita, la x que queremos buscar, es un número entero. ¿Por qué aclaro esto? Porque si cuando nosotros resolvemos nos da un número fraccionario, un número con coma, tenemos que terminar diciendo que no existe lo que estamos buscando, porque el enunciado me está aclarando que tiene que ser un número entero, ¿sí? Esa puede ser una trampa. Y después lo que me dice el enunciado es que ese número entero, la x, que no conozco, cuando le sumo 3, y por otro lado le sumo 37, y a esos dos resultados los multiplico, el primero por 24 y el segundo por 7, tienen que ser iguales. Entonces en realidad lo que me dice es que si a x le sumo 3, y a ese resultado, que voy a poner entre paréntesis porque hay una suma, lo multiplico por 24, tiene que dar lo mismo que ese número más 37 multiplicado por 7. Fíjense que yo respeto el orden en el cual están enunciados. El primero es el 3 para sumar y lo multiplico por el 24, que es el primero de la segunda parte. Eso viene acá, de la palabra respectivamente. Eso me está diciendo que respete el orden en el cual están escritos. Una pregunta, ahí el compañero había interpretado algo que también puede ser. ¿Qué número se le suma a 3 y a 37? Que no es lo mismo que eso. ¿No es cierto? O sea, ¿a qué número entero se le suma a 3 y a 37? O sea, x más 3 más 37, igualando a 24 por 7 por x. Sí, podría ser. Después pueden probar a ver si da. Pero ahí lo que tenemos de contradictorio es que no tendría que estar la palabra respectivamente.
Porque ahí no hay orden para aclarar, porque es lo primero igualado a lo segundo directamente. Cuando aparece la palabra respectivamente, decir que hay una relación entre la primera parte y la segunda. Sí, sí, o sea, entiendo que hay una igualdad, pero sumar a 3 y a 37 un número a cada uno de ellos, o a 3 más 37 más el número entero. No, acá lo que me quiere decir es que tengo que sumar 3 y a ese resultado multiplicarlo por 24. Y tiene que dar lo mismo que al número sumarle 37 y al resultado multiplicarlo por 7. Igual este es el que estaba en forma más engorrosa para mí en el PDF, por eso copié justo este. Pero la clave del desarrollo está en esa palabra que dice respectivamente. Si no dice eso, Es verdad. sí lo pueden tomar como me decís. Igualmente, esto es una ventaja del examen presencial. Si ustedes lo hacen de otra forma, después no coincide, cuando tienen la posibilidad de revisión, lo pueden aclarar y tal vez se salva el ejercicio, siempre que tenga fundamento. Una vez que tengo planteada la ecuación, ahora tengo que resolver. ¿Qué propiedad tendré que aplicar ahí para resolver y despejar esa x? Distributiva. Distributiva. Entonces voy a decir 24 por x es 24x, 24 por 3, 22, ¿puede ser? Sí, Lo 72. mismo al otro lado. 7 por x, 7x, perfecto. Y acá sí díganme. 7 por 37. 259. 259. Bueno, voy a pasar el 7x restando, el 72 restando, pero a la derecha. 24x menos 7x son 17x. Y 259 menos 72. 187. Entonces, x tiene que ser 187 sobre 17. ¿Y eso da entero? 11. Entonces estaría bien. Yo lo puedo marcar como respuesta. Bueno, vamos a plantear este y van a ver que ahora va a quedar una ecuación de segundo grado. A diferencia de la anterior, la x va a estar elevada al cuadrado ahora. ¿Qué figura de la que ya vimos en la otra clase tendría que esquematizar acá para resolver? El rectángulo. Un rectángulo. ¿Sí? Y cuando planteábamos el rectángulo, teníamos una altura y una base. Yo creo que la clase pasada lo hice así, como más extenso en la parte horizontal. Y tengo esos valores. Sé cuánto vale, por ejemplo, la base B larga. No, no tengo los valores. En realidad sí dice El que tiene largo sería largo la 3 base. metros. Y te dice el área. Claro. El largo no es 3 metros, sino que me dice que el largo tiene 3 metros más que el ancho, o sea que el alto, ¿no? En este ejercicio, así como lo Sabemos dibujé. que x por x más 3 es igual a 378. Bien, entonces, como el dato me lo da con respecto al largo, yo voy a venir acá y voy a decir al ancho, que todavía no lo conozco, lo llamo x. Y si el largo tiene 3 metros más, puedo decir que es x más 3. Y como me da el dato del área, voy a escribir la ecuación del área. Habíamos dicho que para un rectángulo, el área era base por altura. Entonces, puedo decir que 378 es igual a la base, x más 3, por la altura que vale x. De ahí sale la ecuación que dice el compañero. ¿Qué tengo que hacer?
propiedad distributiva. X por X, X al cuadrado, X por 3, 3X. Esto es una ecuación de segundo grado. Yo no puedo despejar la X como veníamos haciendo en la ecuación de primer grado. Porque si se me ocurre despejar la X cuadrado, me queda la otra X dando vuelta. Si se me ocurre despejar la X acá, voy a tener pasando del otro lado el X cuadrado. No me sirve. No termino nunca de despejar el valor de X. ¿Qué hacemos nosotros para resolver? Aplicamos una ecuación que se llama ecuación resolvente. Para aplicar esa ecuación resolvente, yo necesito cumplir dos condiciones. Que la ecuación esté igualada a 0 y que la ecuación esté ordenada de mayor a menor. ¿Qué voy a hacer? El x cuadrado y el 3x lo voy a pasar a la izquierda. Entonces sería menos x al cuadrado menos 3x más 378. Igual a 0, porque no quedó nada. Entonces ahí cumplen las dos condiciones. Ecuación ordenada, de mayor a menor, siempre con respecto a los exponentes. Y la segunda, ecuación igualada a 0. Profe, perdón, ¿por qué la x al cuadrado quedó negativo? Porque acá estaría sumando, porque está positivo. ¿Qué Ah, pasa ok, restando? gracias. Y le pasa restando. No, nada. Al tenerlo de esa forma, cumpliendo las dos condiciones, recién ahí yo voy a poder sacar los coeficientes. Los coeficientes son los números que acompañan a las variables, a la x cuadrado, a la x, y el último elemento que se llama término independiente porque no tiene la x. Se escriben con las tres letras del abecedario, las tres primeras. La A sería menos 1, porque lo acompaña a la x cuadrado, no me tengo que olvidar del signo. La B sería menos 3, y la C, 78. Y la ecuación resolvente que le digo ya es una ecuación preestablecida. Yo se la escribo acá y es lo que van a aplicar casi por el resto de su vida. ¿Alguien se la acuerda de la escuela cómo era? Menos b más menos raíz. ¿Será esa? Sí, más menos la raíz cuadrada De b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y lo escribo así, miren, x1,2. ¿Qué estoy diciendo ahí cuando escribo eso? Que como la ecuación es de segundo grado, y la x ahora está elevada a un exponente 2, como mucho, como máximo, puedo llegar a tener dos soluciones, dos valores de x diferentes. Esa es la primera diferencia con una ecuación de primer grado. La de primer grado, la x está elevada a la 1, y tengo una solución. Esta está elevada a la 2, tengo dos. La clase que viene vamos a ver polinomios que van a estar elevados al cubo, entonces voy a tener 3. Y eso se sigue cumpliendo. Si tengo un polinomio de grado 20, puedo tener como máximo 20 soluciones, por ejemplo. Profe, ¿Sí? no entendí bien por qué el 1,2. Tengo dos soluciones posibles, x1 y x2. Para no escribir x1 y x2, se resume así, x1,2. Ah, ok. Sí, muchas veces se pone, en vez de coma, se pone punto y coma, para que no piensen que es un número decimal, 1,2. Ahí. Reemplazar. Menos b, como ya la b es negativa, vale menos 3, con el menos de la ecuación lo puedo escribir como positivo. Es positivo. Más menos la raíz de b al cuadrado. Ojo, ahí lo tengo que poner entre paréntesis porque si no va a quedar mal el signo. Menos 4 por a que vale menos 1 por c que vale 3,78. Y todo dividido 2 por a. O no puedo juntar el menos con el por, lo tengo que poner el factor negativo también entre paréntesis. De todo esto, por algo que vamos a ver casi al final, siempre les conviene a ustedes hacer esto.
lo que está dentro de la raíz. Una justificación es porque si esto que está dentro de la raíz llega a dar negativo, que puede pasar, ¿yo puedo calcular la raíz cuadrada de un número negativo? Es imaginario. Sería Es- imaginario, no puedo para estos ejercicios, entonces no hay solución. Ahí directamente escribirían que el problema no tiene solución. Entonces, por eso hacemos primero esa parte. Eso igualmente ahora lo reemplazan todo en la calculadora y le preguntan cuánto da. $121 de arriba. ¿Cuánto, perdón? No llegué a escuchar. 1521. 21, ahí está. Dividido menos 2. Esa raíz que obtenemos acá, ¿cuánto da? Raíz de 1521. 29. 29. Y acá voy a sacar las dos soluciones. Ese signo más menos que aparece en la ecuación resolvente es el que ahora me permite discriminar entre la solución x1 y la solución x2. La x1 sería 3 más 39 sobre menos 2 y la otra sería 3 menos 39 sobre menos 2. Exactamente. Lo mismo, lo único que se difiere es ese signo. Recuerden que primero tenemos que hacer la suma o la resta que está arriba y después la división. ¿Cuánto da el primero? ¿Menos 21? ¿Puede ser? Menos 21. Sí, menos 21. Bien. Y el otro menos 18. Bueno, Casi. Creo que da positivo. 18 es positivo. sí, porque los dos son negativos. Sí, 18 positivo. ¿Sí? Bueno, como para tener una vista general. Esta X que yo estoy buscando es una longitud. Entonces, como es una longitud, ¿cómo tiene que ser el resultado para que sea coherente? Positivo. Puede ser con coma, pero tiene que ser positivo. Entonces, ya de entrada, esta solución menos 21, yo la voy a tachar, porque no existen las longitudes negativas. Y en el caso que esto haya sido también negativo, que dado menos 18, ahí también tendríamos que escribir que el problema no tiene solución, porque no puede ser que sea negativo. Esa es una forma Aunque sea uno también tiene de... que ser positivo. Claro, para que tenga solución, sí. No sé si recuerdan, acá quedó tapado, pero el enunciado decía que el largo, o sea la base en este caso, era 3 metros más que el ancho. Entonces, como la unidad que está dada como dato es en metro, o acá el 378 era metros cuadrados, a este 18 yo lo copio así, con la unidad metro. Este lo marco. Pero el primero, acá, este lo tengo que tachar, porque no existen longitudes negativas. El enunciado quería ganar el perímetro. El perímetro. Con este valor de X, yo ahora puedo venir acá y puedo saber cuánto vale la base, cuánto va a ser la altura o el ancho, y con eso calculo el perímetro. Si reemplazo acá, sería 18 más 3, 21. Ahí ya tengo la base. Y la altura es directamente 18. ¿Y cómo era el perímetro de un rectángulo? Era la suma de todos los lados. Bien, y yo acá puedo poner así, 2 por la base que es 21, más 2 por la altura que es 18. Para no poner 21, más 21, más 18, más 18. 78 daría, ¿no? 78. ¿Y qué unidad lleva?
Metros cuadrados. Casi. Metros. Metros. Porque no lo estoy multiplicando metro con metro. Lo estoy sumando solamente en el perímetro. Bueno, esta ecuación es la que van a aplicar en todos los ejercicios después. La ecuación resolvente. Hasta acá, lo que vimos eran ecuaciones de primer grado y de segundo grado, que diferían en el exponente, pero con una sola incógnita. Entonces yo podía despejar y obtener una solución, o como mucho en el caso de una ecuación de segundo grado, obtenía dos resultados. Ahora, la diferencia es que, por ejemplo, la ecuación de primer grado yo la puedo expresar con dos incógnitas. Entonces aparece la x y aparece la y. Entonces acá yo voy a tener infinitas soluciones, en vez de tener una o tener dos como la ecuación de segundo grado. Y la llamamos recta. Hace referencia a la gráfica que vamos a poder hacer en este caso. Hay diferentes ecuaciones para graficar la recta. Nosotros acá en la nivelación vemos dos, que son las que yo escribí ahí como ejemplo. La ecuación explícita y la ecuación segmentaria. Le voy a escribir cuál es la condición para obtener cada una. La ecuación explícita, la única condición que tienen que recordar es que debemos despejar la variable y. Lo silencié porque estaba participando el perro, pero después lo activan ustedes. ¿Cómo hago para despejar la variable y en esa ecuación? 6 menos 3x sobre 2. Me quedaría. Paso la x restando Bien. y después el 2 de y dividiendo. Perfecto. Yo igual lo voy a hacer en dos pasos solamente. Pasé el 3x restando. Por convención siempre se escribe, o casi siempre, se escribe primero el que tiene x, como que quede ordenado, como pasaba con la ecuación de segundo grado, y ahora paso el 2 dividiendo. Cuando paso el 2 dividiendo, como tengo sumas y restas, yo lo puedo distribuir. Entonces puedo decir menos 3 medios por x más 3. Y eso es la ecuación explícita. ¿Qué información voy a sacar de acá? Este término independiente, que es el número que no tiene x, que lo vamos a llamar ordenada al origen, al encuentro que es lo que dato me da, y después vamos a sacar también el número que acompaña a la x, que se llama pendiente. Cuando yo vaya a graficar la recta, que es lo que vamos a hacer ahora, tenemos dos casos, o dos entre varios casos. Que la recta vaya hacia arriba, entonces si yo esto lo pienso como si fuera una montaña, ¿cómo es la pendiente? ¿Positiva? ¿Negativa? Positiva. Positiva. Bueno, esa recta ustedes la van a obtener cuando el número que acompaña a la x, que se llama pendiente, sea positivo. Y si es negativo, como en este caso, ahora cuando vayamos a graficar, la recta nos va a quedar así, hacia abajo, en forma descendente. Generalmente se usa la letra M para indicar la pendiente. Me perdí en el Nos conviene ver ¿Por qué es 3 medios? Perdón. porque el 2 que multiplica la i lo pasé dividiendo al otro lado. Pero como tenía una suma, apliqué propiedad distributiva. Está bien. Bueno, esta pendiente yo le decía que lo que nos aporta o lo que indica es la inclinación de la recta. Les conviene verlo como una fracción. Entonces, si no me hubiera dado una fracción, me hubiera dado un número entero, no sé, por ejemplo, me daba 8. ¿Cómo puedo hacer para verlo como una fracción? ¿Qué le puedo agregar a ese 8? 8 enteros. Poner un 1 abajo. Poner un 1 abajo, ¿sí? Eso le va a servir para hacer este análisis que le muestro. Si lo miro como una fracción, el numerador, el que está arriba, me indica los movimientos en el eje Y.
Y el denominador me indica los movimientos en el eje X. Ahora cuando vamos a la gráfica le muestro a qué hago referencia con movimiento. Bueno, ese con el dato que está en verde. El dato que está en rojo se llama ordenada al origen, porque antiguamente al eje Y, al eje vertical, se lo llamaba eje de ordenadas. Entonces, ordenada al origen indica el valor donde la recta va a cortar el eje vertical. A ver que se resume así en el libro solamente, con las tres iniciales, y la letra que se usa es la letra B, B larga. Indica el corte con el eje vertical, o sea el eje Y. Esos dos datos directamente yo puedo ir a la gráfica y puedo obtener la recta. ¿Cuántos puntos precisan ustedes marcar en una hoja para agarrar la regla y trazar una recta? 2. Bueno, acá lo mismo. Solamente vamos a marcar 2. Lo primero que marcamos siempre es la ordenada del origen. Vale 3. Como es el corte con el eje vertical, yo voy a decir, estoy acá. Imaginen que acá puedo marcar el 3. Tengo la ordenada del origen. Y ahora voy a respetar lo que dice la pendiente. Lo voy a imaginar como pasos que yo voy a dar. Arranco siempre por el de arriba. Siempre que la fracción sea negativa, el signo por convención se lo damos al de arriba, al numerador. Entonces esto es negativo, vale menos 3. ¿Qué me está diciendo? Movimientos en el eje Y, en el vertical tengo que hacer 3. Pero como es negativo, ¿hacia dónde se harán esos movimientos? Hacia debajo, hacia abajo. Hacia abajo. Y como estoy justo en el 3, ¿en dónde voy a terminar de hacer los movimientos? ¿El 0? Sí. Ajá. No siempre va a pasar eso. Tal vez en otro ejercicio ustedes tienen menos 2 arriba. Entonces si están en 3, van a llegar hasta el 1. Bueno, ahí tengo los movimientos. Ese es el menos 3 del numerador. Una vez que llego ahí, ahora continúo, pero con los pasos del denominador. Son en X, en el eje horizontal. Y ese es positivo. Entonces lo voy a hacer hacia la derecha. ¿En qué número terminaré de hacer esos movimientos? En el 2. En el 2. X. ¿Sí? Ahí marco el punto. El 2. Con esos dos puntos agarran la regla y trazan la recta. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? No. Bueno, para que comparemos después, porque nos falta encontrar una ecuación, cuando hagamos la otra ecuación de segundo grado con dos incógnitas que se llama parábola, hay una diferencia con las rectas. Las rectas yo las puedo graficar teniendo una sola ecuación. La que yo quiera, la que me pidan. La ecuación explícita para nosotros o la segunda que se llama ecuación segmental, que es la que voy a obtener ahora. Con una sola de cualquiera de las dos saco la información necesaria para poder hacer la gráfica. Lo voy a hacer en una hoja nueva. Profe, una pregunta. Decime. ¿Por qué el más 3? Ahí vuelvo y lo miramos. A ver. Porque este 2 que está multiplicando la I lo pasé dividiendo. Entonces cuando divida el 6, 6 dividido 2 me da 3. Bueno.
La ecuación segmentaria, que sería como la más difícil de obtener, pero después es más fácil para graficar, tiene varios pasos. En vez de escribírselo al principio, se debe escribir al final esos pasos, para que veamos junto cómo obtenemos la ecuación segmentaria. La primera de las condiciones que yo tengo que lograr con la ecuación que me dé el ejercicio es que el elemento que no tiene X y no tiene Y tiene que estar solo, tiene que estar despejado. Bueno, en este caso, como se me ocurrió escribirlo a mí, eso coincide. El número, que puede ser positivo o negativo, tiene que estar solo del otro lado del igual. Sí, lo voy a escribir de vuelta. 2y más 3x es igual a 6. Una vez que yo tengo ese número solo de un lado del igual, lo que voy a hacer ahora es dividir cada uno de estos elementos por ese mismo número. En este caso, divido todo por 6. ¿Y qué estaré buscando si quiero dividir por el mismo número? Busco cómo sea el resultado de esto. Entero. Independiente. No, y es un número específico. Porque si yo hubiera tenido la ecuación igualada, no sé, a 14, le diría dividimos todo por 14. ¿Ya Entonces, para ¿cómo factor tiene que...? común? No, algo más sencillo. Cuando yo divido acá a la derecha, ¿cuánto da el resultado? 1. 1. 1. Lo igualás a Entonces, 1. esa es la primera condición. Igualar a 1. Así como, por ejemplo, cuando hicimos la resolvente, yo le decía, bueno, la condición es que esté igualada a 0. Para la ecuación segmentaria de la recta, la ecuación tiene que estar igualada a 1. ¿Cómo lo logro? De esa forma. Pateo el término independiente de la derecha y divido por el número que quede. Uno positivo, ¿sí? No puede ser negativo. Ahora resuelvo, a ver qué me queda. Me quedaría 1/3 de y, que yo lo voy a escribir como y sobre 3, más 1/2 de x, que lo voy a escribir como x sobre 2, igual a 1. Acá están las condiciones. Primero, tiene que estar igualado a 1, que eso ya lo hicimos. Segundo, las variables tienen que estar normalizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que adelante de la x y la y tiene que ver otro 1 positivo. Yo eso de y sobre 3 lo pude haber escrito así. 1/3 por y. Y también estaba bien, no estaba mintiendo. 1/3 por y es lo mismo que y sobre 3. Pero ahí no estaría normalizada la variable, porque le estaría escribiendo un coeficiente arriba que valdría 1/3. Y yo quiero que sea 1. Es por eso que también pateé el 3 hacia abajo. ¿Cómo hice para escribirlo abajo? Esto para cualquier otro ejercicio. El número que obtengan acá arriba, en este caso 1/3, por propiedad de división de fracciones, yo lo puedo invertir. O sea que el 1/3 cuando lo doy vuelta, se transforma en 3 entero, y lo paso abajo, dividiendo. Porque multiplicar por 1/3 es lo mismo que dividir por 3. Y lo mismo pensé acá. En vez de poner 1/2 por x, como yo sabía que tenía que quedar normalizada, tiene que ser positivo, pongo 2 entero y lo pongo dividiendo. Esa es la segunda condición. Y acá en el medio siempre tiene que haber una suma. Si veo que hago una resta, ¿qué hago? Pongo el signo más y el menos se lo doy acá, al denominador del segundo. Que por regla de signo tampoco estoy mintiendo. Después hago más por menos y quedaría menos. Pero siempre se tienen que cumplir esas tres condiciones. Igualada a 1, los coeficientes tienen que ser 1 y siempre tiene que haber una suma.
se llamaba variables normalizadas. Si logramos obtener esa ecuación, esos números que yo pinté en colores, ¿no lo encuentran en la gráfica que hicimos recién? Sí, sí. El valor que está debajo de la X, una vez que yo logré hacer todo el procedimiento, no es otra cosa que el corte con el eje X. Se llama, porque este no se lo había mostrado, abscisa al origen, porque antes se llamaba eje de abscisas. Vamos a resumir con las iniciales, así. Es el corte con el eje horizontal. Y el que está debajo de la I, ese sí lo habíamos visto, se llamaba ordenada al origen, era el corte con el eje vertical. Acá es más fácil, no tengo que andar calculando pendientes ni contando cuadraditos, directamente marco los puntos de los dos ejes, agarro la regla y ya está, y trazo la recta. Eso es lo que yo decía, esta ecuación es más difícil de obtener, pero después acá es más fácil de graficar. Profe, entonces las dos ecuaciones pueden funcionar como un método de corroboración, digamos. Claro, Siempre van a estar aquí. Claro. Seguramente en el examen le van a pedir las dos, entonces ustedes van a poder verificar si la información que obtienen es coherente una con la otra. Si las dos gráficas de la misma ecuación quedan diferentes, es porque en algo le erramos. Y si tenés una resta ahí, simplemente lo cambiás por una suma. Sí, por ejemplo, si esto era un menos, si acá tenías un menos, lo borrás en el próximo paso, o sea, pones un más, y el menos se lo das al de acá, al de abajo. Si queda un menos, lo arreglamos de esa forma, y termina quedando una suma de vuelta. Bueno, acá tenemos lo que se llama posición relativa. Como tenemos que ver las dos gráficas juntas, que generalmente en el año se dan por separado, primero recta y después parábola, acá lo hago a modo de acotación para que ustedes puedan hacer los ejercicios. Estos son dos de las posibles posiciones que pueden tener dos rectas juntas cuando la grafico. ¿Qué relación tienen la recta azul y la recta verde en la primera gráfica? ¿Cómo son entre sí? Paralelos. Tienen la misma Paralelos. Porque tienen la misma pendiente. Esa es la condición que tienen que recordar para hacer estos ejercicios y para lo que viene más adelante. Las rectas tienen la misma pendiente. Nunca se van a tocar esas rectas paralelas. Y la segunda gráfica, ¿cómo son las rectas? perpendiculares. Perpendiculares. Ah, ya la relación es más difícil. Dicen que las pendientes son opuestas e inversas. Si comparan la pendiente azul con la verde, tienen signo contrario, por eso son opuestas, una positiva y otra negativa, y además son inversas. El 3 que está en verde está dado vuelta acá, en la azul. Es un tercio. Entonces generalmente, cuando nos escriben como ecuaciones, nos dicen que cuando son paralelas, M1 es igual a M2, o sea que las dos pendientes son iguales, y acá generalmente aparece así, que M1 es igual a menos 1 sobre M2. Es una forma de la cual puede aparecer.
Y ahora vienen las ecuaciones de segundo grado, pero con dos incógnitas. Aparece también la I. ¿Cómo se llama esta gráfica? Se llaman parábolas. Las parábolas son curvas que pueden tener esta forma para nosotros. Solamente tenemos dos tipos de parábolas este año. Que abran las ramas hacia arriba o que abran las ramas hacia abajo. Pero, a diferencia de lo que hicimos en rectas, para hacer la gráfica de la parábola no me sirve tener una ecuación. Yo tengo que tener las tres ecuaciones. Porque tengo que sacar información de las tres para lograr hacer una gráfica más o menos exacta. Con una sola no me alcanza. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. Le voy a poner la condición para cada una de las ecuaciones. La primera ecuación se llama igual que la anterior, que la de la recta. ¿Y cuál era la condición de la ecuación explícita para la recta? Que esté igualado a... Que esté despejada una de las incógnitas. Hay que despejar Bien, I. y una en especial, la I. Bueno, acá se cumple lo mismo. Debemos despejar la variable I. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar todo lo que no tiene I hacia el otro lado, hacia la derecha. Entonces me quedaría 4x al cuadrado más 20x más 24. Todo estaba negativo, pasó positivo. Y ese menos 2 está multiplicando la I. Ahora va a pasar dividiendo. Y si se dan cuenta, puedo hacer el mismo paso que hice en la recta. A cada uno de los términos ya directamente lo divido por menos 2. Acá se lo marco. Esto fue lo que yo hice con la recta. A cada elemento, como está separado por una suma o una resta, lo divido por el número que acompañaba a la otra variable. En este caso, menos 2. ¿Cuánto queda esta ecuación? Igual. Menos 2x cuadrado. Menos 10. 10 Menos 12. Menos 2. Acá tengo la ecuación explícita. ¿Qué información voy a extraer de esta ecuación? Dos elementos en un principio. El coeficiente principal y el término independiente. El que no vamos a analizar nosotros es el coeficiente lineal, el que está en el medio. Esos tres coeficientes son los coeficientes que yo le mencioné en la otra pantalla para aplicar la ecuación resolvente. Solo que no le he dado el nombre. El primero se llama coeficiente principal. La A y vale menos 2. El segundo se llama coeficiente lineal. Y vale menos 10. Y el tercero lo llamamos término independiente. El primero, el que marqué en rojo, representa hacia dónde se abren las ramas la parábola. Eso se llama concavidad. Determina la concavidad. Es parecido a la pendiente de la recta. Si este coeficiente es positivo, la parábola es cóncava hacia arriba, o sea, abre las ramas hacia arriba. Si es negativo, abre las ramas hacia abajo. Y el término independiente representa lo mismo que la ordenada al origen en la recta. Determina el corte con el eje vertical. Y el coeficiente lineal no determina nada. El X representa los corrimientos horizontales, pero eso nosotros no lo vemos. No lo precisamos. Ok. En este caso, con el dato que tengo en rojo,
si me imagino cómo va a ser la parábola al aire, hasta que vayamos a la gráfica, ¿cómo tengo que hacer con las ramas? ¿Abren hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿sí? Así que la parábola va a ser así. Esto es porque el A, el coeficiente principal, es negativo. Como no me alcanza con una sola ecuación para extraer todos los datos y graficar, ahora vamos a obtener la segunda, la ecuación factorizada. La expresión general de la ecuación factorizada es el coeficiente principal que yo obtengo de la ecuación explícita multiplicado por, entre paréntesis, x menos x1 por x menos x2. ¿Y qué será ese x1 y x2? Porque ya lo vimos en alguna parte. La parte donde se corta X con las parábolas. Bien, son las resolvente, ¿no raíces. sería? Las Y raíces son de los la parábola. mismos ¿Resultado de la resolvente. fórmula resolvente? Bien, entonces debemos aplicar la ecuación resolvente. Gráficamente sí, ahora cuando yo la escriba vamos a marcar lo que ustedes me dicen que son los cortes con el eje horizontal. Como tengo dos ramas, la parábola puede llegar a tener como máximo 2 cortes con el horizontal. Como la ecuación resolvente no quedó en la primera pantalla, yo no la copio de vuelta, voy a reemplazar directamente los datos. Voy a mirar acá, en la ecuación explícita para sacar los coeficientes porque me quedó tapado arriba el A. Era menos B. Cuando miro la B, como ya es negativa, lo pongo positivo, sería 10. Más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, que es menos 10 al cuadrado, menos 4, por A que vale menos 2, por C que vale menos 12. Bien, Dividido todo 2 es por A. 2 por A, o sea 2 por menos 2. Lo primero que vamos a hacer es lo que está dentro de la raíz. Eh, 4 4, ok. Dividido menos 4. Una vez que hago eso, calculo y me quedaría 10 más menos 2 dividido menos 4. Y de acá voy a sacar las dos soluciones. Una con el más, la otra con el menos. Es 1. Profe, una pregunta. Sí. Si el resultado de toda la raíz diera menos, ¿qué hago con los signos más y menos? No, O acá sea, ¿cómo no. quedaría? Ah, no, no te puede dar. No te puede dar menos, porque siempre los resultados de las raíces son positivos. No es cierto. Y si vos tuvieras, en vez de tener 4 dentro de la raíz, hubiera tenido menos 4, el resultado sería complejo, entonces que la parábola no tiene raíces, por defecto no tiene ecuación factorizada, porque no se puede resolver, que puede ser un caso. Sí, bueno, gracias. No. Bueno, acá tendrían x1, 10 más 2 son 12, dividido menos 4, menos 3. x2 sería 10 menos 2, dividido menos 4. Se da menos 2. Sí, menos 2. Bien. Y con esto, yo ya voy a escribir acá
la ecuación factorizada. Seguían del machete, que escribí acá en negrita, cómo quedará esa ecuación. Menos 2 por X por menos Menos 4. Digo, menos 3, perdón. Sería X Más menos 3. X1, entonces lo que termina pasando acá es que termina quedando con signo opuesto. El segundo también. La ecuación era menos y el X1 en menos queda más, ¿no? Claro, siempre va a pasar eso. Van a terminar escribiendo los valores con signo opuesto. Ok. Bueno, esos valores, el menos 3 y el menos 2, se llaman raíces e indican el corte o los cortes, en este caso, con el eje horizontal, con el eje X. Y me falta la última ecuación. La Se canónica, llama ¿no? ecuación canónica. Bien. Esa ecuación canónica lo que me da es la información del último elemento que nos falta, que se llama vértice. Se me terminan los colores. Bueno, con marrón. El vértice va a ser el punto más alto, en el caso que la parábola sea cóncava hacia abajo, o podríamos decir que sería el punto más bajo si la parábola fuera cóncava hacia arriba, así como estoy dibujando acá. Es el punto donde nacen las dos ramas. Sería Y para esto cambia la una... ¿Cómo? sería donde cambia la concavidad, digo. No, porque la concavidad es la unión de las dos ramas. Eso me indica si está contenta o triste la parábola. Cuando yo digo cóncava hacia abajo es porque está triste, o sea, porque las dos ramas van hacia abajo. Siempre se cumple con las dos. Sí es el punto donde deja de ser creciente y empieza a ser decreciente, por ejemplo. Porque deja de subir y empieza a bajar. Eso sí podríamos decir. No, acá la ecuación canónica utilizamos las coordenadas del vértice. El vértice tiene dos coordenadas, una en el eje X y otra en el eje Y. Si yo escribo la ecuación genérica, fíjense que otra vez comienza con el coeficiente principal, las tres comienzan igual, y ahora es X menos la coordenada en el eje X del vértice, hasta ahí es parecido a la factorizada, elevado al cuadrado, y afuera le sumamos el Y del vértice. A diferencia de lo que hacíamos con las raíces, cuando ustedes escriban la ecuación canónica, se le cambia de signo solamente a la coordenada en X del vértice. La coordenada en Y, como tiene un más, va a quedar igual. La opción que tienen que recordar es la del X del vértice. Es menos B dividido 2 por A. Esta es una forma. Tendría que subir y buscar cuánto vale la B, cambiarla de signo y dividirla 2 por A. Una forma de recordarlo es recordar esta parte de la ecuación resolvente. Si ustedes tachan en su mente, ¿no? Desde el más menos hacia atrás, que son las raíces, lo que sobra es la ecuación del vértice. Porque esto era menos B dividido 2 por A. O sea, acá me quedaría 10 dividido menos 4. Y eso da menos 2,5.
o menos 5 medios. Cualquiera de las dos expresiones están bien. Esa es la ecuación que me permite obtenerlo en el eje X. En el eje Y vamos a hacer un procedimiento más sencillo. Vamos a agarrar la ecuación polinómica que yo me copié y vamos a reemplazar el valor de X. Sería menos 2 por menos 2,5 al cuadrado menos 10 por menos 2,5 menos 12. Reemplazan todo eso en la calculadora respetando los paréntesis y me dicen cuánto da. $0,5 creo. Perdón, la ecuación esa que sacaste recién de ahí arriba, la de y es igual a menos 12x al cuadrado, ¿de dónde salió? Es la ecuación explícita. Fue la primera que obtuvimos. La copié y la traje abajo porque no se veía. Ah, ok, ok. A mí me da lo mismo. ¿Sí? Ah, joya. Entonces con estos dos valores yo puedo marcar el vértice. Lo marco como un punto. Primero la coordenada en el eje X, menos 2,5, punto y coma, la coordenada en Y, 0,5. Esto es la información que necesito para llevarlo a la gráfica. Y la ecuación canónica, mirando acá, ¿cómo quedará escrita? Igual Menos Menos 2 2 por X más menos 2,5 bien, porque se cambia de signo al cuadrado más 0,5. más 0,5. Bien. Bueno, ahora que yo sé, esto ya lo borro. Se fue. Hay una forma que ustedes pueden hacer para verificar, si quieren. Si ustedes desarrollan esto, o sea, elevan al cuadrado, hacen distributiva con el 2 y después le suman el 0,5, tienen que obtener acá la ecuación explícita o se llama también polinómica original. Y lo mismo en esta ecuación. En la factorizada, si aplican toda la distributiva, van a ver que llegan a la ecuación original. Esa es una forma de verificar. Bueno, lo que voy a hacer yo ahora, voy a poner otra pantalla, pero voy a dejar solamente los datos que me da cada ecuación, nada más. Y con eso hacemos la gráfica. De la ecuación canónica, lo único que voy a precisar va a ser la coordenada del vértice. La ecuación factorizada me va a quedar solamente con los valores de las raíces, nada más, que vale menos 3 y menos 2. Lo voy a escribir de vuelta. y la explícita de los valores de I, ¿no? Y algo. De I. Y algo más preciso de la explícita. Que aparecen las tres ecuaciones, pero como ya aparece en la primera, lo dejo como información de la primera. El coeficiente principal. El lineal no. Estos dos. El A y el C.
yo tengo una limitación acá en la pantalla que si marco los puntos o marco la información que me da cada ecuación y después quiero trazar la parábola, no me da el pulso. Entonces yo voy a hacer al revés. Voy a dibujar la parábola y ahora les cuento qué fue lo que miré para colocar la ubicación. Lo primero que sí podemos decir es que va a ser así, cóncavo hacia abajo. Eso venía por el coeficiente principal. Y después me va a quedar algo así. ¿Qué información miré para marcar los puntos y graficar? Bueno, primero, cóncavo hacia abajo por el coeficiente principal. Después, el menos 12, que está en azul, está acá, es el corte aquí con el eje Y. En violeta están las dos raíces, por eso la puse acá, como cortando entre el segundo y tercer cuadrante. Menos 3, que es más chico, y menos 2, perfecto. Y además, en marrón voy a marcar el vértice. Menos 2,5 en X y 0,5 en Y. Si los números son muy chiquitos o son muy grandes, no hace falta que lo hagan a escala, ¿sí? Porque le va a quedar una parábola muy chiquita o una parábola muy grande. Sí tiene que ser coherente nomás, tiene que estar en el cuadrante que corresponde, nada más. Esto es 0,5 y acá vale 2,5. Entonces yo uní el punto del vértice con las dos raíces, con la ordenada al origen o término independiente, y ahí puede hacer la gráfica. Yo ahí se los marco. Y pasa algo con respecto a lo que es el vértice en el eje X. ¿No notan algo en especial? ¿Dónde cae justo? Mirándolo del eje X. ¿En qué posición cae? Entre el 3 y el 2. Bien, y cae justo en el medio. Porque la parábola es una curva simétrica. Si yo recorto justo en el vértice, se genera algo que se llama eje de simetría, que es una línea vertical imaginaria. Y la rama que tengo a la izquierda es exactamente igual a la rama que aparece a la derecha. Entonces hay una segunda ecuación que a veces nos dan para calcular el X del vértice. Si está justo a la mitad de las dos raíces, y yo las tengo como dato, porque primero calculamos la factorizada, ¿qué puedo hacer entre esas dos raíces? ¿Qué cálculo matemático? Profe, perdón, el menos 2 de la ecuación explícita, ¿en dónde está representado en el gráfico? La concavidad, porque es hacia abajo, porque es negativo. Ah. O sea, no es, a ver, es que se representa menos 2 porque sería menos 12, pero es como para decir si es positivo o negativo, si para arriba o para abajo, ¿no? Claro, lo único que miramos del coeficiente es el signo, nada más. No el número. Es lo que le da el sentido a la parábola. Claro, si es hacia abajo o hacia arriba. Eso también iba a preguntar yo. Entonces lo que yo iba a decirle acá, como el vértice está en el medio de las dos raíces, podemos calcular el promedio. Quiere decir que el X del B también se puede calcular como X1 más X2 dividido 2. ¿Qué podemos verificar? X1 vale menos 3. X2 vale menos 2. Entonces lo tendré que poner así, entre paréntesis. Y todo eso siempre dividido 2 porque es un promedio. Lo dividido por la cantidad de raíces. Menos 5 Iba a por dar 2 da menos 2,5. menos 2,5. Menos 5 medios. O sea que verifica. Cualquiera de las dos formas que calculen está bien. La primera ecuación que yo les di, menos B sobre 2 por A, es más útil porque se puede calcular siempre, en cualquier condición. No importa qué tipo de parábola tenga. ¿Y el valor en X del vértice?
El I no, el I siempre calcúlenlo reemplazando en la ecuación original. Ok. Hay una ecuación súper larga, pero no tiene sentido. Yo ni la recuerdo. Directamente reemplazan y obtienen el valor de I. Si me esperas 5, yo termino y te cuento. ¿Vale? Lo que me queda para mostrarle acá son 3 posiciones de las parábolas. Fíjense, voy a explicar un poquito. Tengo 3 ejes coordenados y 3 posiciones. Hay una que ya nos tocó recién, de las 3. No tiene la misma forma, pero no coincide. ¿Se dan cuenta cuál es? La La última. la de arriba. La primera, porque tiene 2 cortes con el eje horizontal. La segunda, justo coincide el vértice con el eje horizontal. Y la última no coincide, no tiene cortes, está flotando arriba. También lo pude haber dibujado hacia abajo, ¿no? Un caso análogo sería así, por ejemplo. Acá lo mismo, una parábola que coge en un punto vista hacia arriba. Entonces, si tengo que escribir acá, ¿qué ocurre? En la primera tenemos raíces diferentes, Cortan en el. o 2 cortes con el eje X diferentes, Sí, porque eso. las raíces te dan los cortes con el eje horizontal. En la segunda tenemos 2 raíces iguales, o una raíz podríamos decir, es lo mismo, cualquiera de las 2 expresiones, pero como es una ecuación de segundo grado y siempre me devuelve como un máximo 2 raíces, 2 resultados con la resolvente, muchas veces se dice que son 2 raíces iguales. Y el último caso, se dice que no tenemos raíces. Esa expresión que escribí acá, después va a ser más grande cuando te lo comparta, acá se ve chiquito, es con respecto a la gráfica. Es cuando lo miro en la gráfica. Si lo miro desde el punto de vista de las soluciones, con la ecuación resolvente, cuando yo aplicara ecuación resolvente, si tengo 2 raíces, ¿cuántas soluciones tengo? 2 soluciones, x1 y x2. Bien, y son soluciones reales diferentes. Ahora van a ver por qué le aclaro que son reales. En el caso de la gráfica que está en el medio, decimos que tenemos 2 soluciones reales, pero ¿cómo? Iguales. Igual. Bien, cuando calculan x1 y x2 van a obtener el mismo valor. Y en la última tenemos también 2 soluciones que lo habían mencionado, pero ¿cómo son? Pero no corten en el eje X. Corten en el eje llano. Vale, sí. Bien, pero se llaman complejas. ¿Por qué? Porque el último caso es cuando lo que está dentro de la raíz me da negativo. Cuando quedaba eso, nosotros decíamos que no hay solución, pero en realidad sí hay solución, pero está dentro del campo de los complejos. Pasa que nosotros en la vida real no trabajamos mucho esto. Entonces, desde el punto de vista gráfico, no hay raíces, porque no se corta. Pero desde el punto de vista analítico, yo lo podría seguir calculando con la letra I y tendría 2 soluciones complejas. Sí, sí. ¿A qué voy con esto? Que hay una última ecuación que se llama discriminante, que es la que me permite saber de antemano si voy a tener solución o no, y si voy a tener una o 2 soluciones. Yo voy a copiar de vuelta la ecuación resolvente de la primera pantalla, a ver si lo tengo. Acá. Esta es la ecuación resolvente. Lo que yo le decía hoy, que fue medio al aire, que si recuerdan esta parte de acá, esta es la ecuación del X del vértice. Yo borro lo que está después del más menos. Y además voy a sacar otra información, que es lo que está dentro de la raíz. Todo eso que está dentro de la raíz es lo que se llama discriminantes. Es la parte de la ecuación resolvente que me permite discriminar si tengo 2 soluciones, tengo una o no tengo ninguna.
se simboliza con la letra griega delta, que solamente habrán visto en física, como el delta T, por ejemplo, delta de tiempo. Es todo lo que está dentro de la raíz, pero sin la raíz, es solamente el radicando. Menos B, menos 4 por A por C. Entre 2 por A, ¿o no? No entra la parte de abajo, entra solamente lo que está dentro de la raíz, con eso me alcanza. Ah, ok. El ejercicio que nosotros hicimos como ejemplo, que teníamos dos raíces diferentes, era porque el discriminante era un valor positivo. Creo que nos había dado 4 a nosotros, si no me equivoco. Era mayor a 0. Entonces, cuando el discriminante da positivo, no importa qué número sea, no importa si la raíz me lo da con coma después al resultado, pero si es positivo, cuando hagamos la gráfica, la parábola va a cortar en 2 puntos. Eso es una forma de verificar también. Un segundo caso es que el discriminante dé igual a 0. Si da igual a 0, el vértice va a coincidir justo con el eje X y la parábola corta en un solo punto, o lo toca en un solo punto. ¿Por qué? Porque si lo que está dentro de la raíz vale 0, todo esto yo lo puedo tachar. Se va, porque raíz de 0 se puede hacer, pero vale 0. Y el signo más y menos, que son lo que me separaban las dos soluciones, ya no tienen sentido, porque estoy sumando y restando 0. Estoy obteniendo el mismo resultado. Y el último caso es cuando lo que está dentro de la raíz es negativo. No se puede calcular en los números reales. Decimos que no hay solución. Entonces aparecen los números complejos. En la gráfica que va a pasar... En realidad sí tiene solución. ¿Cómo? No te escuché. ¿Qué me has dicho? Que en realidad sí tienen solución, pero en los números imaginarios, ¿no? Claro, la solución sería números complejos. Y desde el punto de vista gráfico, la parábola va a quedar o flotando por arriba o hundida por acá abajo, pero nunca va a cortar el eje X. Esos son los 3 casos que le puede tocar cuando hagan las parábolas. ¿Alguna duda? O sea, los números imaginarios no se grafican, pero le hicieron toda esa cuenta de los números imaginarios para darle un sentido de dónde salió y como para ver que No, existe, pero en está realidad por ahí. la matemática sigue y después más adelante, tal vez en análisis 2, análisis 3, ustedes lo van a ver en otras aplicaciones. Para nosotros, si es imaginario, quiere decir que la parábola no toca el eje X, y si es un problema de interpretación real, como hicimos el del campo, el del rectángulo, diríamos que no hay solución. Pero en otros campos sí, nos sirven. Ah, ok. Esa es donde llegamos a ver nosotros acá. ¿Los demás? ¿A la consulta? Profe, Sí. profe, Sí, te escucho. sí, yo tengo una consulta, pero no es de este tema, es sobre un punto de trigonometría que habíamos visto. El punto, creo que es de la unidad 3, el punto 37. Dale, ahí lo busco. Dame un minuto que justo tengo también una llamada. Ahí vuelvo y lo miramos. Bueno.
Sí, decime. ¿Qué ejercicio era? El 37. 37. Acá está, el trapecio. ¿Cuál es la duda? Yo no sé si tengo que aplicar teorema del coseno, porque lo apliqué, pero después no sé si lo apliqué mal, que no me da el resultado que tendría que darme, porque en la parte de abajo dice que es 10 la longitud, y arriba, haciéndolo, me da 11,26, que sería Sí, la... ¿sabés que había uno de estos dos? No me acuerdo, 36 o 37, que había un dato que estaba mal, yo recuerdo, pero no sé si después lo corrigieron eso. Puede ser por eso. Ah, ok. Déjame que lo Ok. calcule, a ver cuánto me da con el coseno y te confirmo. En este caso, en realidad te da incoherente porque está mal el dato. Seguramente capaz que el ángulo es lo que está mal. Ahí te digo. Profe, una pregunta. Sí. Eh, eh, la hora de calcular las razones trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, si yo calculo la tangente y me da, por ejemplo, raíz de 6 sobre raíz de 10, ¿hay que racionalizar o el resultado se puede dejar de esa manera? No, en el examen lo recomendable es que racionalicen, porque según qué profe les corrija, se lo pueden poner incompleto. Y en el caso de, por ejemplo, el arco tangente, digo, sí, bueno, el arco, no, la cotangente, que hay que darlo vuelta, ¿también habría que racionalizar, por ejemplo? Claro, claro, para el examen, Ah, aunque listo, sea, háganlo. Así les queda completo. listo, gracias. No, bueno. Profesor, ¿el dominio, la imagen y eso se nos va a pedir o no? Lo saquemos. Sí, eso lo vemos en funciones. Cuando lleguemos a la unidad de función. Ah, bueno. ¿Sería múltiple choice o como, porque si era online era como múltiple choice, nomás que se hacía y se subía después el procedimiento? Sí, pero que hubiera sido virtual, es multiple choice, pero después tienen que subir el desarrollo. Si el desarrollo está mal, aunque hayan marcado la respuesta correcta, no se consideran los puntos. Siempre lo que importa es el desarrollo en papel, lo mismo va a pasar ahora. Van a tener 5 ejercicios, me imagino que va a seguir como antes de la pandemia, 5 ejercicios, los resuelven, lo entregan, se corrige, pero no hay opción múltiple, no creo. Claro. Y sí o sí se rinde en la sede de Campana, ¿verdad? Porque igual si te anotaste en otra sede, digamos. Es que para el ingreso a ingeniería tenemos la sede en Campana solamente, de esta facultad. No sé, ¿hay alguien de otra sede? Una persona en su momento, hace tiempo, me habló porque se había equivocado y era de Córdoba, no era de Buenos Aires. ¿Alguien más está en esa condición? Yo me inscribí en la sede en Rosario. ¿Y dónde vivís? ¿En Buenos Aires o en Rosario?
En Formosa en realidad, pero voy a estudiar en Rosario. Vos ahora estás conectada desde Formosa, la provincia de Formosa. Sí. Por eso se me complicaba también si era presencial para ir hasta allá. Pero, mira, yo te digo lo que tengo entendido, no te lo van a reconocer en un principio. O tan rápido, el seminario. Mandame un correo, que lo vamos a derivar al director. Tal vez sí, no te aseguro. Mandame un correo acá. Y poneme lo que me decís, que vivís en Formosa, querés hacer la carrera en la Facultad de Rosario y lo estás haciendo acá, en Campana. Sí. ¿Por qué no te anotaste en el seminario de Rosario? En realidad pensé que me anoté en el seminario de Rosario, pero Ahí está. por confusión, no. No, es solo para saber, para aclararlo, a ver si aprobándolo después se lo reconocen y después de cuánto tiempo. No sé si es directa la equivalencia y si hay, mira. No sé si hay. Porque eso depende de cada facultad. Déjame un correo que yo ahora ya lo derivo al director a ver qué nos dice. Con respecto al trapecio decidí hacerlo en la pantalla porque no va a quedar una resolvente. Yo lo que voy a calcular para verificar con lo que hizo el compañero es, tenemos como dato la base del triángulo que pinté y tenemos la diagonal, entonces podemos calcular este lado, el lado CD. ¿Puede ser? ¿Hiciste eso como primer paso? Sí, hice eso justamente. Bien, como no lo conozco, para no escribirlo con dos letras, como CD lo llamo, por ejemplo, X. El teorema del coseno me sirve relacionando el lado opuesto con el ángulo opuesto, o sea, voy a decir que AC al cuadrado, o sea, 9.6 al cuadrado, es igual a 10 al cuadrado más X al cuadrado menos dos veces esos lados, o sea, 10 por X, por el coseno de 70 grados. Bueno, 9.6 al cuadrado me da 92. 92,10. O 16. 10 al cuadrado me da 100. Después me queda x cuadrado. Y todo lo que tengo en el coseno lo puedo reemplazar. Mientras tenga la calculadora en DEG, en grado, lo puedo hacer. Es menos 2 por 10 por el coseno de 70 grados. Aproximadamente es menos 68,4. Y esto multiplicado por x. ¿Hasta ahí te quedó lo mismo? En ese sentido yo lo hice distinto, porque yo no puse, yo había puesto CD al cuadrado, que sería X al cuadrado, igual a 9,6 al cuadrado más 10 al cuadrado, menos 2 por 9,6 por 10 por coseno de 70. Ah, bueno, entonces tal vez está corregido el ejercicio que yo digo y esto fue por ese error, porque siempre se relaciona el lado y el ángulo opuesto. Ok. Bueno, acá con Sí, lo ahora que yo sí. te mostré hoy de ecuaciones de segundo grado, puedes aplicar la resolvente y obtener cuánto valdría X. Y ahí seguís con el procedimiento. Para verificar, después chequeás que cuando calcules el lado BC, arriba, la base menor, tiene que ser menor a lo que dice el enunciado, que son 10 decímetros, que sería la base Sí, mayor. por eso. Sí. Ok. Bueno, gracias, profe. No. Bueno, chicos, los dejo. Nos vemos el lunes. Vengan, buen fin de. Nos vemos, profe. Nos vemos. Chao. Buen fin de para Chao, todos. profe. Nos estamos viendo. Buen fin de- Chao.
¿Alguien sabe cuál es el correo del profesor? Está en la página, ahora lo encuentro y te lo mando si no lo encontrás también. Dale, gracias, por favor. Si no, fíjate que cuando da clases, arriba a la derecha está.